Bienvenidos a una edición nueva de Conexión Vital, un programa de educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica, pretende es dar educación en salud, crear inquietud y que las personas estén en el programa sobre todo de prevención en salud. Hoy estamos desde el Parque de la Salud en la ciudad de Dos Quebradas en compañía del doctor Mauricio Rojas Barreto, médico egresado de la Universidad Juan N. Corpas, médico especialista en salud familiar, en ecografía, 20 años de experiencia. Nos acompaña en el equipo médico del doctor Jorge Enrique Rojas. Nos ayuda, es de valiosa colaboración de acá con todos los pacientes. Doctor Jorge Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, doctor Germán. Sí, ya estamos prácticamente hace 5 años trabajando con el doctor Jorge Enrique en el Parque de la Salud. Y bueno, la ecografía realmente es un método diagnóstico que se ha venido desarrollando más o menos desde los años 40, y así como ha venido evolucionando toda la tecnología con las comunicaciones y todo, también los equipos de imágenes han también venido evolucionando y nos prestan un gran elemento de ayuda diagnóstica, de información. La mayoría de las personas conocen acerca de la ecografía inicialmente por el embarazo, puesto que es el estudio ideal para ver los órganos, la anatomía fetal en el bebé. Esto pues nos está hablando también que es un examen inocuo, no tiene ningún efecto secundario, puesto que se trata de ondas de sonido a una alta frecuencia que son emitidas por el transductor, que es la parte que uno va deslizando sobre el abdomen del paciente. Estas ondas de sonido viajan como el mismo efecto que tienen los radares o estos animalitos que emiten sonido, que son los murciélagos, ¿sí? Mandan ondas de sonido, las ondas pegan en las estructuras y de acuerdo a estas estructuras que sean mayores o tengan una mayor, una menor densidad, se forman imágenes que las traduce el computador en imágenes ya sean bidimensionales, y también tenemos ahora la representación de las imágenes tridimensionales con la ecografía así en 3D y en 4D. La ecografía en 3D nos habla del volumen, podemos ver el bebé a color. El color sí es un programa de software, ¿sí? Que representa un color, pero las facciones, la forma, la anatomía de las 3 dimensiones sí son realmente la representación del bebé. Y lo que llamamos la ecografía en 4D, que realmente se trata es el del movimiento del bebé, del volumen del movimiento que hace en el momento que se está haciendo el estudio o el barrido ecográfico, es decir, cuando el bebé está abriendo la boquita, está tomando el líquido amniótico, mueve los deditos, hace algún gesto, una sonrisa, a eso le llamamos 4D. Por eso siempre la 3D pues es asociada a 4D, pero es por el movimiento. ¿Sí? Ahora bien, nosotros realizamos aquí en el parque, ya desde que estamos hace 4 años y medio, un estudio ecográfico total, digamos general, desde el cuello hasta los órganos pélvicos en la mujer, en el hombre hasta los testículos, incluyendo también el estudio de las mamas en el hombre, puesto que ya sabemos que a nosotros los hombres también nos da cáncer de mama. Entonces es importante, y más cuando muchas de estas enfermedades son silenciosas y realmente no producen síntomas por mucho tiempo hasta que ya han producido, digamos, una invasión, y entonces el paciente cuando va con el dolor, cuando vaya con las manifestaciones clínicas, muchas veces es un poquito tarde para poder hacer una solución, para poderle dar una curación a la enfermedad del paciente. Entonces es por esto que es de suma importancia que la ecografía sea un examen preventivo que se debe hacer en lo posible una vez al año, ¿sí? Donde la persona tenga la oportunidad de no solamente le hagan una ecografía de pronto porque pues a criterio de un médico considere que lo que se deba ver es, por decir algo, el hígado y las vías biliares, mandar una ecografía de hígado y vías biliares, sino que tenga la oportunidad también de hacerse un barrido ecográfico general desde el cuello
hacia los testículos en el hombre y hacia la mujer en la pelvis, puesto que a nosotros nos llegan muchos pacientes de pronto con una sintomatología, digamos, pélvica. El médico está pensando que haya un quiste, que haya alguna patología de ovario, uterina, y cuando la persona decide hacerse todo el barrido, todo el paquete, encontramos que indudablemente puede haber un quistecito, pero que la bomba de tiempo que tiene, el problema más grande, está de pronto en un tumor que encontramos, en una masita que encontramos en la tiroides, en el seno, y eso nos ha pasado ya en varias ocasiones, ¿no? La paciente, incluso hay pacientes que han venido con una amiga, y entonces aquí en la sala de espera la amiga la convence, la paciente, la acompañante, la convence de hacerse el barrido, de hacerse el paquete. Ella no lo tenía previsto, pero dice de una vez me lo voy a hacer. Entonces habla con nosotros y le abrimos el campito, ¿sí? Se hace el estudio y nos ha resultado, por ejemplo, cáncer de tiroides, ¿sí? Que es asintomático por mucho tiempo porque crece muy lentamente y inmediatamente nosotros encontramos esa masita, tenemos y vamos trabajando siempre de la mano con el patólogo, con el doctor José Luis Cardona, y la biopsia pues que no se demora menos de una semana, ya la estamos haciendo y estamos dando un diagnóstico, poniéndole nombres y apellidos a de qué se trata la masa, y en el caso que haya que correrle, pues la cirugía se va a hacer de una forma muy rápida para poder dar solución. Es importante entonces la parte preventiva, ¿no? Si bien los pacientes a veces vienen con la orden o nosotros mandamos orden de una ecografía de tiroides o específica de un órgano en específico, preferimos que se hagan el barrido. Primero, pues hay una forma especial de los parques de la salud que tienen un precio especial, entonces sale más económico que hacerse una ecografía individual. Y si bien se hace todo el barrido, se va a beneficiar por lo que tú dices, ¿no? Que a veces está asintomático y vamos a descubrir patologías tanto de tiroides, de mama, en toda la parte, la ecografía abdominal. ¿Algún caso especial que recuerdes así en este momento asintomático y que hubiéramos descubierto algo importante, doctor Mauricio? Sí, realmente en los últimos 15 días, por ejemplo, hemos encontrado 2 casos de cáncer de seno. Y el cáncer de seno tiene una fase en que también es completamente silencioso, muy asintomático. Y han sido pacientes, sí, es un periodo largo silencioso, y han sido pacientes que han venido realmente referidas por otros síntomas, que tienen de pronto alguna complicación digestiva, sí, otra patología muy distinta, y cuando hemos hecho todo el barrido hemos encontrado la masa y ha sido una sorpresa, porque no lo sabían, no habían síntomas y hemos podido correrle realmente a esto. Vamos a ir a un corte de comerciales y luego continuamos con este tema de la ecografía. Bloque 2. Bueno, continuamos con nuestro programa. Hoy estamos hablando de la importancia de la ecografía, la importancia de los paquetes preventivos, y también estamos en compañía con el doctor José Luis Cardona. Es médico egresado de la Universidad de Caldas, especialista en patología, con varias subespecialidades en el país, en Bogotá, en el exterior. También nos colabora ampliamente acá en los parques de la salud con los pacientes. Cuando tenemos la necesidad de llamarlo, él viene y nos colabora. Él nos va a explicar qué es patología, cuál es su trabajo, toda la especificidad en la parte de la medicina. Doctor José Luis, bienvenido. Muchas gracias y de nuevo pues muy contento de estar en el programa y estar en el Parque de la Salud de nuevo con todos ustedes. Bueno, patología es una especialidad básica en la medicina. Digo básica porque está desde siempre y ha sido el pionero, el motor de la investigación, la patología en medicina a través de todos los tiempos en la historia de la misma. La patología básicamente se trata de todos aquellos especímenes chiquiticos que se llaman biopsias, citologías, como en el caso que estamos hablando de las masas por ecografía que nosotros diagnosticamos, o especímenes grandes quirúrgicos cuando se opera un paciente por
varios motivos médicos, y el cirujano o el ginecólogo o en general todas las especialidades quirúrgicas sacan un órgano, un gran tejido tumoral o no tumoral. Entonces los patólogos estudiamos todos esos especímenes, las citologías, las biopsias y los órganos, y hacemos el diagnóstico definitivo de la patología. En estos momentos la patología ha tenido un gran desarrollo hacia unas dos ramas de la ciencia, que son la genética y la biología molecular. Y en estos momentos todos los diagnósticos de cáncer y otros diagnósticos se hacen a través de técnicas de patología molecular, de genética molecular y de inmunohistoquímica. Entonces ha sido un gran desarrollo en los últimos 25 años para clasificar adecuadamente las neoplasias y poderlas tratar adecuadamente. La patología no solamente tiene que ver con tumores, tiene que ver con todas las entidades infecciosas, no infecciosas, autoinmunes, degenerativas, etcétera. Gracias, doctor José Luis. Vemos pues la importancia de la patología, y entonces cuando nosotros siempre tenemos una impresión diagnóstica y prácticamente enviamos al patólogo el espécimen, el líquido, la secreción, lo que haya que investigar, y ellos nos van a corroborar el diagnóstico. Entonces allí es donde decimos, si era lo que clínicamente pensábamos, o ellos nos orientan hacia otro tipo de patologías. ¿Es así, doctor José Luis? Exacto, es correcto, y ese es el último fin de la patología, es llegar al diagnóstico. Por eso nos apoyamos no solamente en unas técnicas que se llaman de cortes de los tejidos, sino que usamos técnicas mucho más sofisticadas como la que acabo de decir, que en estos momentos están ya instauradas en casi todo el mundo. En Pereira y en Manizales hacemos técnicas de inmunohistoquímica, algunas de patología molecular, y otras las enviamos a Bogotá o Cali o Medellín, donde hacemos prácticamente todo. Es decir, el nivel de la patología en Colombia está entre los más altos de Latinoamérica y de América en general en los diagnósticos. Doctor José Luis, explícanos como en términos para que nuestros televidentes puedan entender como decimos nosotros en idioma paisa, qué es histoquímica, qué es histología, qué es... Bueno, histología es el estudio de los tejidos, entonces la patología básicamente estudia los tejidos. Para ello se basan en unos especímenes de diverso tamaño que se procesan en unos laboratorios en los cuales se procesan tejidos. Entonces esos laboratorios, que se llaman de histotecnia, histo de tejidos y tecnia de técnicos, se hacen unos cortes muy delgados, muy delgados. Perdón, doctor, es del bloquecito, de lo que se saca el cirujano, lo manda en un frasquito y llega a la patología. Entonces ahí es lo que ustedes utilizan, ¿no? No solamente biopsias, también en el caso de las citologías, que se puede tomar citología de líquidos, citología por aspiración, que hacemos nosotros acá, citología por raspado, y cualquier espécimen, no solo biopsia, que viene en el frasquito, sino puede ser un espécimen grande, en el caso de un órgano, en el caso de un órgano, en el caso de un tumor, etcétera, etcétera. Hay multiplicidad de biopsias, por aguja, que es con una aguja como de inyección, como la que hacemos nosotros, por trucos, que es una agujita más gruesa, y biopsias excisionales, que es que sacan con bisturí un fragmento de algún tejido que se quiera estudiar y se envía en formol en un frasquito que nosotros procesamos, de unos 2 días más o menos dura el proceso. Se hacen unos cortes y se colorea para nosotros poderlo ver. Son unas coloraciones básicas, pero hay muchas coloraciones especiales para ver diversos tejidos, para ver gérmenes, para ver diversas categorías de tumor. Bueno, entonces en esta clasificación de los tumores, hablemos un poquito de cáncer. El patólogo, ¿qué importancia tiene antes del tratamiento? No puede existir diagnóstico de cáncer sin una patología. Todos los protocolos de manejo de las neoplasias, es decir, cualquier tratamiento de cáncer solo puede ser instaurado con un diagnóstico por patología.
Y el diagnóstico por patología puede ser, en el caso de una ecografía por una masa, con biopsia aspirativa con aguja fina, que la hacemos nosotros acá, dirigido la ecografía por el doctor Mauricio, por biopsia con aguja gruesa que se llama TrueCut, o por biopsia con bisturí o con otros elementos. Pero siempre cualquier diagnóstico tiene que tener una clasificación del tumor. Y la clasificación del tumor se hace en patología de acuerdo a unos protocolos establecidos y de acuerdo a unos exámenes que se rigen ya dentro de protocolos específicos de cada tumor. Como ejemplo pongo el cáncer de mama. El cáncer de mama necesita una clasificación histológica en el tejido que nosotros vemos, una clasificación inmunohistoquímica, unos exámenes específicos que nosotros hacemos para ver unos marcadores específicos y una clasificación que se llama por grados. Esa clasificación por grados va desde bajo grado hasta alto grado y clasifica la severidad o malignidad del tumor. Ese es un ejemplo de cáncer de mama, pero es válido para casi todos los tumores. Bueno, entonces vamos nuevamente a un corte de comerciales, ahorita continuamos con este tema tan importante. Parques de la Salud, Dr. Rojas. Un nuevo modelo de prestación de servicios médicos integrales, donde la consulta diagnóstica interdisciplinaria con profesionales es la base para la prevención y combatir las enfermedades. Contamos con servicios de laboratorio clínico, odontología neurofocal, imagenología diagnóstica ecográfica, ecodoppler, ginecología integral y nutrición, complementándolos con distintas terapias que incluyen medicina china, terapia neural, quiropraxia, apiterapia, ozonoterapia, bioestimulación con plasma rico en plaquetas, terapia de quelación o limpieza arterial, psicoterapia, fisioterapia, estética y programas de desintoxicación. Además, en los Parques para la Salud, Dr. Rojas, con sedes en Manizales y Dos Quebradas, podrás hacer parte de nuestros programas de salud estrella, como Un día para tu salud y limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Todo esto en un entorno natural y con calidez humana. Adicionalmente, contamos con consultorios satélites en Bogotá, Armenia, Cali, Tuluá, Roldanillo, Piendamó, Santander de Quilichao y Anserma. Parques de la Salud, Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Bueno, entonces continuamos con nuestro programa, entonces estamos en compañía del doctor Mauricio y el doctor José Luis. Ellos hacen una sinergia, los dos médicos, desde el punto de vista ecográfico y el patólogo, para funcionar estas masas, estas sospechas de lesiones que tenemos en los pacientes. Entonces, doctor José Luis, explíquenos un poco de estos hallazgos a veces que tenemos en los pacientes accidentalmente o que el paciente no quiere y nosotros le insistimos o sospechamos de algo que requiere el tratamiento de patología. Sí, ese es un tema muy importante porque aproximadamente un 20 a un 25% de todos los tumores o de masas se diagnostican en forma incidental o accidental. Eso quiere decir que el paciente va o consulta por una causa, se hace un examen de imágenes, una ecografía, una radiología, una resonancia magnética y allí se encuentra una masa que no se sabía que existía o que nunca había dado síntomas o que simplemente estaba muy pequeña y todavía está a tiempo para poderse hacer una intervención. ¿Cuál es la importancia de eso? Primero, tener un diagnóstico por imágenes. Segundo, que podemos llegar a esa masa como lo hacemos nosotros con aguja, con una pistola especial, con una aguja. Podemos llegar a esa masa a hacer biopsia de tiroides, que es muy fácil, biopsia de mama, es un poco más complejo, pero la mama dirigida por ecografía nos da una sensibilidad y una especificidad muy alta, y de otros tejidos como tejidos blandos, de hígado, etcétera. Hablo de sensibilidad y especificidad y eso quiere decir, que
de el número de casos que se puncionan, se llega a un muy alto número de diagnósticos certeros, y que esos diagnósticos certeros son específicos, es decir, que son de la patología que se está buscando. Pongo ejemplo, si nosotros tenemos 100 pacientes con nódulos de tiroides, la citología aspirativa dirigida por ecografía da el diagnóstico entre 92 a 96% de pacientes con la certeza diagnóstica de que eso es, de que no necesita otro diagnóstico para operarse, sino que con la citología aspirativa solamente ya es un diagnóstico que permite al paciente recibir un tratamiento, no solo en tiroides, sino en mama y en otros órganos, repito, como tejidos blandos, piel, tejido subcutáneo por debajo de la piel, hígado, músculo, etcétera. Entonces, es un examen muy barato, fácil de hacer, muy rápido, muy poco doloroso. Es un examen que dirigido por ecografía es claramente el mejor examen para biopsias de tiroides y para biopsias de mama en este momento, para diagnóstico de mama y diagnóstico de tiroides. Entonces, importante estos dos términos de sensibilidad y especificidad, que eso es lo que nosotros los médicos mandamos con certeza a un paciente: hágase eso, porque sabemos que le va a ir bien, porque también hay muchos aparatologías, sobre todo en la parte de medicina alternativa, que tienen mucha sensibilidad pero poca especificidad. Entonces allí es donde jugamos, que la gente a veces se ilusiona, ay, me va a hacer tal cosa que es muy buena, pero entonces hoy estamos hablando de dos cosas importantes que nos cumplen en un porcentaje alto llegar a un diagnóstico. Doctor Mauricio, entonces háblenos un poco de la parte ecográfica, en compañía con el patólogo, cómo se hacen estos procedimientos, cómo es el proceso. Bueno, entonces inicialmente pues el paciente llega y digamos ya tiene conocimiento de que hay un examen que es muy completo, ¿sí? Cabe decir también que hay una parte que la ecografía de pronto no es el examen más indicado para poder ver, que es la parte digestiva. Todos sabemos que el tubo digestivo es un órgano pues que contiene aire. El sonido de por sí no se transmite en un órgano aéreo que tenga aire. Entonces, para esto sí es importante complementarlo con los estudios endoscópicos, donde a través de una cámara que el paciente con una luz va mirando por toda la parte del tubo digestivo, ya sea en las vías digestivas altas o en el caso de la colonoscopia, las vías digestivas bajas, ¿sí? Esto complementaría, digamos, toda la parte ecográfica de los demás órganos que sí vemos, que son órganos que ya sean tejidos que son sólidos o que contienen líquido, como en el caso de la vejiga, como en el caso de la vesícula biliar, son perfectamente vistos por la ecografía. Entonces nosotros procedemos a hacerle un barrido ecográfico al paciente desde el cuello, pasando por la tiroides, vemos también los vasos del cuello, como la yugular, las carótidas, que no tengan placas de ateroma, que puedan tener un riesgo de desprenderse ni producir trombosis, accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Vamos a ver también toda la parte de las glándulas salivares, las parótidas, las glándulas sublinguales, donde son también frecuentes algunos tumores, y vamos haciendo un barrido. Cuando encontramos una masa, encontramos algo anormal en el tejido de un órgano, ¿sí? En algunos casos, como estaba hablando el doctor José Luis, como en la tiroides, como en los casos de las masas de mama, como en los casos de algunos ganglios o algunas masas que de pronto resultan en los tejidos blandos. En estos casos podemos nosotros hacer un estudio de patología dirigida por ecografía. Entonces la idea es que darle, digamos, otro manejo aquí en el parque médico al paciente que viene de pronto. Todavía es un paciente sano, que probablemente, como decía el doctor, es un diagnóstico que se hizo fortuito, ocasional, no lo sabíamos, el paciente no tenía idea, quería mirarse, hacerse un chequeo y ver cómo estaba. Resultó que encontramos una masa donde ecográficamente podemos ver de pronto características que nos hacen sospechar de alguna malignidad.
Entonces, inmediatamente se trata de hacer un estudio donde la oportunidad sea muy, pero muy rápida. Es decir, que yo estoy encontrando una masa y prácticamente que a los 3 días, a los 4 días máximo, ya le estamos haciendo una punción a esa masita, una biopsia para saber de qué se trata. Esto porque pues vemos que ante, digamos, la salud de como la tenemos en este momento nosotros, la oportunidad de los pacientes para hacerse una ecografía y más para hacerse una biopsia es muy lejana, y en este tiempo que transcurre ya, en el caso de estas masas que son muy invasivas, por ejemplo las de seno, el tiempo pues es apremiante para poder hacer un tratamiento y que el paciente realmente se pueda curar, se pueda sanar de ese cáncer. Entonces la importancia de trabajar en equipo con la patología y darle, digamos, un tratamiento inmediato, en el caso de que sea una masa maligna, pues es algo que, pues, que finalmente se va a traducir en salvar una vida, ¿no? Claro, doctor Jorge. Entonces, la importancia del examen preventivo, insistimos en el barrido ecográfico para detección temprana de alguna patología y el trabajo en equipo como lo estamos haciendo en los parques de la salud. Vamos a este corte comerciales y ya venimos. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Bueno, estamos aquí de nuevo en mi consultorio y vamos entonces a hacer un barrido ecográfico, un diagnóstico ecográfico preventivo, ¿sí? Entonces el paciente, inicialmente la preparación es muy sencilla, realmente debe llenar la vejiga, sobre todo en el caso de la mujer, para poder ver muy bien los órganos pélvicos, en especial los ovarios, necesitamos una vejiga bastante llena, y en el caso del hombre también hacemos un llenado de vejiga para poder ver muy bien la parte pélvica, en especial la próstata, y la parte de las vesículas seminales, ¿sí? La parte en cuanto al ayuno, pues no necesariamente tiene que ser un ayuno completo. Le decimos al paciente que en lo posible unas 4 horas antes no consuma grasa, puede consumir algunos jugos, algunas frutas sin ningún problema, pues porque muchas veces el paciente está citado un poquito hacia mediodía o en horas de la tarde, entonces tenemos que, digamos, elaborarle una dieta pues para que tampoco vaya a afectar de pronto su problema de azúcar, su problema de glicemia. Entonces, inicialmente empezamos con el barrido de la parte del cuello. La parte del cuello encontramos órganos muy importantes como la glándula tiroides. Entonces nosotros lo que hacemos es que le decimos al paciente que va a estirar el cuello hacia arriba. Y para ello utilizamos un transductor que es de 7.5 MHz, es decir, que tiene una muy buena resolución a nivel de tejidos u órganos muy superficiales. Nosotros vamos aquí en la parte del cuello a ver la tiroides, que es una glándula muy importante que estamos viendo. Vamos a ver si con la imagen vemos acá. Esta es la tráquea, toda la parte que tiene aire, y la tiroides la vemos como si fuera una sillita de montar. Aquí están los lóbulos, el lóbulo derecho, esta es la parte del istmo que va hacia alrededor de la tráquea, y el lóbulo izquierdo de la tiroides. Entonces lo que nosotros hacemos es localizamos la glándula y hacemos unos cortes, es decir, tomamos unas fotos, unas imágenes, tanto la parte transversal de la glándula, que sería esta de acá, la parte transversal de la glándula, y toda la parte, un corte de la parte longitudinal. Y vemos primero que la glándula no haya cambiado, digamos, la ecogenicidad del tejido, que es el color en que estamos viendo, o el grado de gris en que estamos viendo la glándula, ¿sí?
Si el cambio es de, digamos, hacia un color más oscurito, podemos pensar en que haya problemas de hipotiroidismo. Pero lo importante también es ver que no haya ningún tipo de masa, ninguna tumoración en el tejido de la glándula. En este caso vemos que es muy uniforme, el tejido es muy uniforme y digamos, el tono de grises está conservado. ¿Sí? La vemos en los dos cortes y pasamos al otro lóbulo de la glándula tiroides, es el izquierdo, y lo mismo, vamos a hacer dos imágenes, una imagen en un corte transversal y otra en un corte longitudinal, apreciando muy bien que no haya ninguna masa y que no haya crecimiento de la glándula. ¿Sí? Y luego hacemos un examen de los vasos del cuello. Tenemos dos vasos muy importantes, que es la arteria carótida y la vena yugular. ¿Sí? Especialmente en pacientes ya de edad que tienen de pronto problemas cardiovasculares, hipertensión, arteriosclerosis. Entonces vemos muy bien los vasos, que no hayan placas de arteriosclerosis en las paredes del vaso, que no estén dilatados. En este caso vemos que tanto la carótida como la yugular, que apreciamos la arteria, la vemos pulsando. Y en el caso del pacientico que tenemos acá, estamos viendo una glándula tiroides y los órganos del cuello completamente normales. Entonces de ahí pasamos a hacer un barrido a la parte de las glándulas mamarias. Es muy importante, nosotros a todos los hombres les estamos haciendo ecografía de mamas, porque ya hemos encontrado ya casitos de cáncer en las mamas en los hombres. Es un cáncer también muy agresivo y que pues la verdad pues no lo tenemos muy en cuenta, porque como no es tan frecuente, es más bien algo raro de encontrar, entonces no le prestamos atención. Pero es importante que todos los hombres ya después de cierta edad también se hagan un estudio de cómo están sus mamas y de que no haya ninguna masita creciendo ahí. Las vemos perfectamente bien. Del otro lado. Y vemos que no encontramos ninguna masita, completamente normal. Entonces pasamos ya a la parte abdominal, hacer un barrido, a ver todos los órganos del abdomen. Vamos a colocar los brazos detrás de la cabeza. Inicialmente el primer órgano que vamos a ver, que es muy importante y que pues tenemos mucha patología, en especial porque nosotros aquí somos una región, pues en Colombia pues nuestra dieta es muy rica en carbohidratos y en grasas. Bueno, consumimos muchos fritos, muchas harinas, buñuelos, pan de bonos. Eso nos hace que nos aumente la posibilidad de tener un hígado graso. Y de hecho la mayoría de los colombianos tenemos un estado ya inicial de hígado graso por nuestra alimentación. Vamos a tomar el aire fuerte, lo aguanta lo más que pueda. Y ahí estamos viendo el hígado. Este órgano que vemos acá es el hígado, que también tiene, por decir, un grado de tono de gris. Cuando empezamos a ver lo que brilla más o es un poquito más blanco, ya empezamos a diagnosticar que haya una infiltración de grasa. En este caso vemos que es un hígado normal, descansa, ¿sí? Es un hígado normal, es muy uniforme, todo el tono de gris que tiene. Y vuelves a tomar el aire. Estos son los vasitos del hígado, los vasos prehepáticos, que no haya dilatación, que estén perfectamente bien. ¿Sí? Y pasamos a analizar la parte de la vesícula biliar. En el caso del pacientico, aquí vemos la vesícula, está un poquito contraída, probablemente por el desayuno que le ingirió, y vemos sus paredes. Y aquí, esta parte que vemos negrita es toda la parte de los jugos biliares, la bilis, y vemos que está completamente limpia, es decir, no vemos cálculos que se verían como unas pepitas blancas aquí en el interior aquí de la vesícula. ¿Sí? Es una vesícula normal, completamente sana. ¿Sí? Y pasamos de ahí, vamos a sacar el estómago para afuera, a ver la parte retroperitoneal. La parte retroperitoneal, estamos viendo aquí el eje esplenoportal. Y aquí arriba, ¿sí? Vemos el páncreas,
órgano muy importante también, que tenemos que ver que no haya ningún tipo de masa, que no haya dilatación de sus conductos, ¿sí? Y vemos los grandes vasos, en especial la aorta. La vemos acá, está pulsando, esta es la arteria aorta, ¿sí? También es frecuente su dilataciones, arteriosclerosis, pero en el caso del STA tiene un calibre completamente normal. Eso es la parte que llamamos nosotros el retroperitoneo y los grandes vasos. Pasamos luego, vamos a tomar el aire, a hacer un estudio de los riñones. Los riñones también encontramos en ecografía, podemos ver muchas enfermedades de los riñones, en especial pues los famosos cálculos, cuando hay un cólico terrible, el paciente va al hospital, le ponen un suerito, le quitan el dolor, pero le mandan un estudio de ecografía para descartar que haya sido un cálculo que haya bajado y eso era lo que nos había producido el dolor. Cuando no lo aguantes, lo botas y vuelves y lo tomas. Sí. Entonces en el riñón podemos ver toda la parte de la corteza, que es esta parte negrita que vemos acá, y la parte medular, o la parte del sistema colector, que es este. Vemos que esté, digamos, funcionando bien el riñón, que no haya una dilatación, un acúmulo de líquido, que veríamos como unas bolsitas negras aquí, en esta parte media, que no hayan cálculos y obviamente pues, que no haya ninguna masa, ningún tumor del riñón, que esté bien formadito, el tamaño que está normal, en la posición correcta. Muchas veces los riñones a veces los encontramos que están en otro sitio, lo que llamamos riñón de localización ectópica. Bueno, está completamente normal. Pasamos eso, muy bien, a ver el otro riñón, igual. Miramos bien todo su sistema colector, cómo está, no haya ninguna masita, no haya ninguna dilatación, ningún tumor, toda la parte de la corteza del riñón, y vemos que está muy bien. Vuelves a tomar otra vez. Y aquí en este lado izquierdo estudiamos también el vaso. Es un órgano que está por encima del riñón izquierdo. El vaso también tiene una ecogenicidad, es decir, como un tono de gris que debemos observar, un tamaño específico. Nosotros tomamos las medidas, medimos su volumen y vemos que no esté crecido. Es muy frecuente en algún tipo de infecciones encontrar un vaso grande. El paciente viene refiriendo un tipo de dolor, generalmente hacia adelante, del lado izquierdo, y muchas veces es porque hay una esplenomegalia, es decir, un vaso grande. Y fundamental, pues mirar bien que no haya ningún tipo de masa en el tejido del vaso. Es un vaso, en este caso, completamente normal. Vamos bajando hacia los órganos pélvicos y vemos esta imagen que vemos acá, es la vejiga. Habíamos hablado que todo lo que es líquido lo vemos negro y todo lo que tiende a ser más sólido lo vemos más blanco. Entonces miramos la vejiga, cómo está llena, la represión, en los pacienticos que vienen ya con síntomas urinarios, ¿sí? De pronto mayores de 50 años, que refieren goteo, disminución de la fuerza del chorro, ¿sí? Vamos a hacer un estudio muy bien detallado, primero de la próstata y segundo de la vejiga, es decir, que el paciente le medimos cuánto tiene de contenido, de volumen la vejiga, luego lo mandamos a orinar y miramos si hace residuo vesical, es decir, si no está orinando todo y ha quedado una parte de orina en la vejiga. Es algo que tenemos que mandarle pues como informe al urólogo junto con toda la medición de la próstata. Aquí encontramos la próstata debajo de la vejiga. Esta es la próstata, aquí la vemos, ¿sí? La próstata tiene una forma más o menos como de pera, ¿sí? Y es importante, vamos a verla mejor con esta imagen acá, es importante en la próstata tomarle una medición y un volumen. Esto digamos que nos evitaría ese examen que es un poquito tan harto, tan dispendioso para los pacientes, que es el tacto rectal. Con la ecografía nos evitamos hacer un tacto rectal porque podemos directamente hacer una medición tomando todos los ejes de la próstata, tanto el transversal, longitudinal, el eje transverso, ¿sí? Y obtener un volumen. En el caso de este pacientico
tiene 17 centímetros cúbicos de volumen, es decir, que es una próstata pequeña, no está crecida, entonces está completamente normal, tampoco vemos calcificaciones, ni quistes, ni ninguna otra patología. Luego pasamos ya a la parte, pasamos a la parte de la ecografía testicular. La importancia de este examen es que realmente no se manda un estudio, de no ser que se tenga un dolor, no se manda nunca un estudio de una ecografía testicular. Cuando de pronto, y generalmente en los jóvenes, se está sospechando que haya un varicocele o por examen físico, el médico toca como un paquetico de lombrices por encima del testículo, el paciente consulta porque hay un dolor, en especial cuando hace ejercicio, generalmente es más del testículo izquierdo, entonces hay una sospecha de que se trate de un varicocele, que son varices en los plejos de las venas de los testículos que producen estos síntomas. Mandan la ecografía en estos casos, pero si el paciente está sintomático y no ha referido y no refiere que haya tenido ningún tipo de dolor ni molestia en el testículo, jamás se hace ni se manda un examen pues por prevención para ver cómo está. Y es importante porque el 90% de las masas que encontramos en los testículos son de alta malignidad y tienen el problema que son completamente asintomáticas, no tienen dolor durante mucho tiempo, hasta cuando ya pasan la cápsula del testículo, invaden órganos vecinos, hacia los nervios de esa parte y todo, y ya empieza el dolor, pero generalmente cuando esto pasa ya es demasiado tarde porque es un cáncer muy agresivo. Entonces, así como el hombre tiene, digamos que como la mujer también hace su citología anual y el hombre se hace también su antígeno prostático anualmente, se debe hacer también un examen testicular, si quiere una vez a cada 2 años después de los 50 años. ¿Sabías que tu cuerpo necesita vitaminas, minerales y aminoácidos para su correcto funcionamiento? Moringa es el complejo nutricional ideal para una alimentación equilibrada, abundante en vitaminas A, B, C y E. Además contiene los 8 aminoácidos esenciales y es rico en minerales como calcio, hierro y magnesio. Moringa en polvo, de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Las alergias tienen una causa. Con el kit activador del sistema inmunológico, las alergias son cosa del pasado. Gracias a la acción de la echinacea, activa de manera natural tus defensas. Y Úrtica combate las afecciones y alergias de diversos orígenes. Fortalezca sus defensas con el kit activador del sistema inmunológico de la línea homeopática de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Bueno, les estaba comentando acerca de la importancia de la ecografía testicular. Pues es un examen realmente que nunca nos lo mandan. En realidad es un cáncer, el cáncer de testículo es un cáncer supremamente agresivo y no nos da síntomas ni molestias hasta que ya está demasiado avanzado. Entonces hablábamos que en la mujer es muy importante la prevención, la parte de los senos, que es muy frecuente el cáncer de seno y sigue siendo la primera causa de muerte en las mujeres en el mundo, el cáncer de seno. La segunda, su parte ginecológica, tanto el útero, los ovarios, como la parte del cuello, y por ello las mujeres se realizan una citología, idealmente con videocolposcopia, por lo menos una vez al año. ¿Sí? El hombre tiene pues por costumbre realizarse sus exámenes de la próstata, en general pues ya después de cierta edad se hace un examen de antígeno prostático, que es un examen en sangre que nos habla ya de que estén creciendo pequeñas células o tumores de pequeñas micras que en la ecografía no vemos, y de pronto su ecografía también de próstata, como digamos exámenes de rutina. Pero el testículo también es un órgano que nos da
muchas sorpresas y deberíamos, no solamente en pacientes pues mayores, sino incluso en jóvenes, porque el cáncer de testículo no tiene, digamos, respeto por la edad, y se ha visto en jóvenes incluso cánceres que han sido muy agresivos, que no los hemos diagnosticado, y desafortunadamente los pacientes pues han perdido la vida. Entonces deberíamos también incluirlo dentro de nuestro programa preventivo, siempre una ecografía para ver cómo están los testículos, ¿sí? A margen de que tengamos algún tipo de sintomatología, algún dolor o algo. Entonces es un examen supremamente sencillo, no es nada doloroso. Para ello utilizamos también nuestro traductor de alta resolución, o sea que nos define órganos que están muy superficiales, los ecos de sonido no son de mucha penetración, sino de una penetración superficial, puesto que es un órgano que es de localización superficial. Vamos a ver, a estudiar perfectamente cómo están los dos testículos. Vemos aquí que tiene también el testículo un tono de gris, es un gris un poco más claro que otros órganos, ¿sí? Miramos cómo está su tamaño, su ecogenicidad, su tejido, y le hacemos también sus mediciones, tanto en la parte longitudinal como en la parte transversal del testículo. Vemos también cómo están los vasitos que están alrededor del testículo, que no estén dilatados, en especial si el paciente sugiere que hay algún dolor. ¿Sí? Miramos bien la parte de las túnicas que envuelven al testículo, que no haya acúmulo tampoco de líquido. El líquido lo veríamos como bolsas de color negro, y la parte del epididimo. Y de esa manera vemos tanto uno como el otro testículo. Vemos también cómo está la ecogenicidad de este lado izquierdo, ¿sí? Y aquí tenemos hacia la parte, digamos, del polo superior del testículo, lo que llamamos el epididimo. También lo vemos que no tenga ningún tipo de masa ni quiste. Hay unos quistecitos que son muy frecuentes en el epididimo, pues son muy benignos, pero a veces cuando crecen mucho presentan algún grado de molestia. Entonces, si ya son de grande tamaño y el paciente refiere dolor, incomodidad, entonces se puede pensar que con una interconsulta con el urólogo para que sean extirpados. ¿Sí? Muchas veces lo hacemos acá cuando hay una compresión y un quiste muy grande, con el patólogo, con una guía ecográfica, yo le voy mostrando y él hace una punción, y de esa manera resuelven estos quistecitos de testículo. Miramos todos los plejos de acá, las venitas, todos los vasitos, ¿sí? Generalmente les decía que es más frecuente el varicocel, estas dilataciones varicosas son más frecuentes en el testículo izquierdo que en el derecho. Eso tiene que ver ya pues con el drenaje de la vena, que una va hacia la cava, otra va hacia la renal. Entonces con más frecuencia se nos producen dilataciones de la parte del testículo izquierdo. Miramos muy bien, en este caso pues vemos que están completamente normales los dos testículos. De esa manera nosotros hemos realizado un recorrido por todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos que se pueden ver con ecografía. Los hemos visto y hacemos un diagnóstico, un paquete, son 6 ecografías, y estas ecografías van a ser llevadas por el paciente donde el médico que lo está tratando aquí en el parque médico, que va a interpretar todas estas imágenes, estos diagnósticos, y le va a decir al paciente qué tiene que hacer. Bueno,
Entonces, hemos querido a ustedes mostrarles este diagnóstico ecográfico preventivo que hacemos aquí en el Parque Médico. Esperamos pues que tomen la decisión de realizárselo. Es un examen que realmente lo hacemos a un precio supremamente económico para que todo el mundo tenga la oportunidad de hacerse este barrido siquiera una vez al año, ¿sí? Aquí los esperamos. Esto no implica, no tiene ningún dolor, ninguna molestia, y nos vamos a dar cuenta de muchísimas enfermedades que podemos solucionarlas a buen tiempo si hacemos un diagnóstico muy temprano. Bueno, muchísimas gracias.